Y un proceso que también describí en qué consistía ese proceso, ahí aparece en la transparencia anterior. Identificamos cuáles eran las fuentes de información y ahora vamos a dar cuenta cuáles son esos tipos de fuentes de información. Definíamos unos términos de búsqueda, unas keywords, consultábamos las fuentes, obteníamos los datos, pero esos datos había que analizarlos y aquí es donde aparece entonces lo que llamamos pensamiento analítico. Cuando yo quiero analizar algo, hay un concepto que es de mucha utilidad, que es el concepto de sistema. Si yo todo lo que observo, todo lo que existe, lo veo como un sistema, entonces me permite fácilmente conocerlo, porque como sistema está integrado por unos elementos, cada componente que integra ese sistema tiene unos atributos, unas propiedades, unas características, ¿sí? Y esos elementos están conformando una estructura, están relacionados, están vinculados, interactúan con otros dentro de ese sistema y le dan la estructura que le da identidad al sistema. Pero además cada uno de esos elementos cumple una función dentro del sistema y el sistema como un conjunto cumple una función. Entonces, si yo quiero analizar algo, lo primero que tengo que hacer es ir a identificar qué elementos tiene, qué características tiene, si tiene los atributos que yo considero, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con pensamiento analítico. Analizar las cosas significa eso, identificar los elementos que lo constituyen, sus características, sus relaciones, etcétera, etcétera. Y con base en ese conocimiento que me da ese análisis, entonces, ¿yo qué hago? Valoro, ¿sí? Evalúo y comparo con unas características que yo tengo para decir si me sirve o no me sirve. En este caso, si yo tengo unos datos, yo con unos criterios decido si ese dato, ese artículo, ese documento, si me sirve o no me sirve para mi propósito. Y a partir de allí, pues entonces hago la selección. Entonces, es importante que tengamos presente lo que es ese proceso de búsqueda de información, que no se termina cuando buscamos allá los datos para definir el perfil del producto, sino también para poder definir, para nosotros poder definir cualquier otra información que requiramos durante el proceso de información, porque permanentemente nosotros estamos requiriendo algunas características, algunos atributos más adelante de tecnología, de los métodos, del procedimiento. Eso es importante que nosotros tengamos presente, ¿sí? Lo que tiene que ver con esa búsqueda de información. ¿Y qué fuente de información disponemos? Pues disponemos de unas fuentes que son coleccionables, otras que son sin registros, otras que son servicios de información. Los proveedores, estoy hablando aquí en términos generales, ¿sí? Hay unas bases de datos a las cuales nosotros podemos recurrir. Hay unos registros de propiedad industrial donde nosotros encontramos patentes. Por supuesto que hay libros, hay monografías, hay tesis, hay informes técnicos, etcétera, etcétera. Todo eso son fuentes de información que se coleccionan, que lo generan algunas instituciones y nosotros podemos acceder a ellos. Están organizados, estructurados, etcétera, etcétera. Pero también hay una fuente de información sin registro, ¿sí? Fuentes de información sin registro que nos permiten también acceder a ellos, como las redes de gatekeeper, ¿sí? Las redes de aprendizaje, las redes sociales o las redes a las cuales estemos vinculados como profesionales, o unas redes de comunicación institucional que se tengan configurado, las ferias, los eventos, todo eso son. Y, y hay unas muy ricas que son los servicios de información, por ejemplo, para el caso de patentes, donde nosotros tenemos información de tecnologías, de procesos, en donde podríamos haber buscado las rutas químicas, pues aquí y en el documento y allá en el sitio en Classroom, pues hay unas direcciones, ¿cierto? Por ejemplo, esta es de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, esta de la de Europa, ¿cierto? Ahí tenemos, y hay otras fuentes de información o servicios de información que nos sirven para obtener. Muy bien.
Consultando esas fuentes, nosotros, ¿qué es lo que podíamos obtener? Pues, lógicamente, propiedades del producto, todas las propiedades termofísicas que se requieren, ¿sí? Para poder, con base en ellas, tomar decisiones, pero también hacer cálculos que nosotros necesitamos, ¿sí? Propiedades o información sobre las rutas químicas, información sobre reacciones, ecuaciones químicas, ratas, constantes, energías de reacción, entre otras, pero también datos de seguridad, datos ambientales, de toxicidad y inflamabilidad de las sustancias que están presentes en las rutas químicas, información que vamos a requerir para poder evaluar las rutas químicas y decidir si es la que nos sirve o no nos sirve. Y por supuesto, datos que tienen que ver con la economía del proceso, los precios de las sustancias. Y en eso es importante que revisemos, porque en el encuentro anterior, en los informes de avance anteriores, encontré que los estudiantes estaban reportando precios de reactivos analíticos que se usan para hacer análisis químico o para hacer investigación. No, aquí nosotros necesitamos son productos de grado industrial que se usan precisamente como insumos, como precursores para producir industrialmente otras sustancias. Nadie va a Profe, diseñar un proceso y va a usar como materia prima un reactivo analítico. De entrada, quien tome esa decisión no sabe qué está haciendo, porque eso no resiste ningún análisis económico. Y por supuesto, datos de propiedades de transporte que se van a necesitar. Cuando hablamos de propiedades de transporte, nos estamos refiriendo a coeficientes de difusión, nos estamos refiriendo a viscosidad, nos estamos refiriendo a conductividad térmica. A eso nos referimos. Pero también, ¿sí? Allá en ese documento que aparece les estoy dando unos documentos, unas bibliografías, unas referencias que ustedes podían usar para poder buscar la información. Se les estaba insinuando, tienen esta, pero cada grupo de estudiantes podía construir, ¿sí? Y debía aprender a construir su propia estrategia para buscar esa información. Entonces, aquí habían algunas que ya ustedes han usado históricamente para propiedades termofísicas y de transporte, información sobre reacciones, ¿sí? Igual, otras que hay allí, y particularmente lo que tiene que ver con publicaciones ya periódicas dedicadas específicamente a divulgar ese tipo de conocimiento, producto de las investigaciones científicas que se realizan, ¿sí? Y de los datos de seguridad y ambientales, igual, no solamente unas publicaciones que existen, sino también unos sitios en Internet, y lo mismo para el caso de los datos económicos, ¿cierto? ¿Sí? Aquí es donde más dificultades vamos a tener, por supuesto. Yo soy consciente de que mucha de esa información privada, que no la vamos a conseguir, no la vamos a tener, no vamos a acceder fácilmente a ella, porque no, porque la información vale, el conocimiento vale, hay que pagar por ella, ¿sí? En la práctica, en el ejercicio real, en un proyecto de diseño, pues eso no sería ningún obstáculo, ¿cierto? No sería ningún obstáculo porque la empresa tendría los recursos para pagar por esa información, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente y quería como revisar eso que ya ustedes tuvieron que haber hecho para poder obtener la información del perfil del producto químico. En relación con las rutas químicas, igual, pues había que ir a buscar información. Pero, ¿qué información? Si yo no tengo conocimiento y no sé qué es una ruta química, pues no sé qué buscar. Y lo primero que advertí, y se advierte en esta parte del curso, es que el estudiante debe tener claro ese concepto. Y ese concepto no lo aprende en diseño. Ese concepto lo debe haber aprendido desde su curso de balances y con mayor razón en su curso de ingeniería de las reacciones. Ingeniería de las reacciones. Desde allá debe tener ese conocimiento. Y si no, pues tendrá que revisarlo pues en el curso de diseño. Sí que tenemos problemas con eso. Primero, confunden proceso con la ruta, ¿cierto? También confunden la ruta con mecanismos. Y un mecanismo no es la ruta química. Un mecanismo es una propuesta que se hace de qué manera unos reactivos, ¿cierto?, interactúan para formar de pronto algunos intermedios inestables, algunos radicales
o algunos iones para poder finalmente llegar a generar los productos de una reacción. Entonces, también se confunde ruta química con mecanismos de reacción, que eso sí lo necesitamos cuando vamos a estudiar la cinética, ¿sí? Si es la reacción es elemental, si no es elemental, entonces proponemos una ecuación de rata y tenemos que ajustar unos coeficientes con base en unos datos experimentales que tengamos. Pero lo importante es que hagamos claridad, que una ruta no es un mecanismo de reacción ni tampoco es un proceso. ¿Sí? El proceso va mucho más allá de la ruta química, ¿cierto? El proceso es lo que vamos a enseñar, aprender a diseñar en este curso. Cuando hablamos de ruta química, lo que estamos diciendo es unas reacciones acopladas que se dan en el mismo reactor a las mismas condiciones de presión, temperatura y catalizador. En el mismo sitio se están dando esas reacciones. ¿Sí? Entonces es importante. Ahora, no necesariamente hay una sola reacción. Lo normal es que haya más de una reacción. Así la ruta sea simple, puede estar integrada, conformada por más de una reacción. Lo normal es que haya más de una reacción. Y ahí entonces vamos a tener problemas, porque los estudiantes a veces, ¿cierto?, se quedan en la reacción principal, digamos que es la que nosotros documentábamos allá como la reacción 1 de la ruta, en la ruta simple, y desconocen las otras. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están desconociendo la realidad. Están diciendo que para ellos esas otras reacciones no existen. O sea, va a diseñar una cosa que no te va a funcionar, no va a servir para nada. ¿Sí? Más aún, va a ser una estafa. Le decía yo a un grupo, si diseñan un proceso y una planta con esa concepción, entonces van a tener problemas, porque resulta que cuando se vayan a hacer las pruebas, lo que aparece registrado en el diseño no es lo que se registra en los datos, ¿cierto? Experimentales, en planta piloto, las pruebas de arranque que tenga la planta, ¿sí? Y no solamente eso, sino que va a tener un problema con quien lo contrató, ¿cierto? Por estafa. Y entonces no solamente eso tiene sus efectos económicos y civiles, ¿cierto? Y hasta ahí le llegó su profesión. Importante es que son varias reacciones. ¿Cuántas? Las que se determinaron experimentalmente. Esa información es experimental y yo no puedo decidir sobre ella. Yo no la puedo modificar. Sí, esas reacciones son, las condiciones de presión son las que se obtuvieron experimentalmente, la temperatura también, el catalizador también. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho para inhibir que otras reacciones secundarias se den, ¿cierto? Porque nos van a consumir reactivos, entonces ahí es donde está el desarrollo de catalizadores selectivos, de tal manera que minimice eso, y así se den, que tengan una rata muy baja, que eso se va a traducir en la selectividad. ¿Cuánto se produce de esos productos allí comparado con los que se producen en la reacción principal? Es un asunto, la selectividad está asociada con la rata de reacción que tienen cada una de esas reacciones. Pues. Lo otro es, Profe, nosotros tenemos que identificar. ¿Alguien me iba a preguntar algo? sí, profe, Mateo Espina. Yo tengo una duda con respecto a lo que usted está hablando. Eh, en una de las rutas químicas que nosotros tratamos, digamos que nosotros podíamos tomar o de alguna manera evaluar qué temperatura tomar debido a que en este caso variaban la temperatura y veían el comportamiento de las selectividades de los productos No, y lo perdón, antes de que siga Mateo, quiere sí, decir señor. que cada una de esas corridas que tiene una temperatura distinta ya constituiría una ruta distinta. Cualquier cambio que se tenga en presión, temperatura, catalizador, proporción de los reactivos. En este caso, el reactivo es uno solo. Aquí no tendría sentido hablar de proporción. El solo cambio, ¿cierto? En donde se inicia la reacción, esa temperatura, o a la cual se lleva la temperatura, así sea isotérmica. Ese cambio ya lo que me está informando que es una ruta distinta. ¿Resuelve eso tu duda, Mateo? Ah, vale, vale, profe, sí, totalmente. Claro, No y tengo- entonces mira que eso tiene sus efectos sobre lo que dijiste, ¿sí? Sobre la selectividad, ¿sí? ¿Cuánto se produce? Y también hasta dónde pudo haber avanzado la conversión, ¿cierto? Del reactivo de los reactivos.
Pero Sí, también totalmente. decíamos información sobre los precios de sustancias, ya decíamos qué cuidado debíamos tener aquí. Conversión y selectividad. Cada ruta conformada por un conjunto de reacciones a una presión dada, a una temperatura dada, con un catalizador, ¿sí? Tiene unos parámetros que son conversión, selectividad, que yo tengo que respetar. No los puedo modificar, yo no puedo asumir, ¿sí? Y propiedades de las sustancias involucradas en cada ruta, que es lo que tenía que ver. 3 parámetros allí, que es importante que los tengamos en cuenta y que los vamos a necesitar, y se pedían. Uno, lo que es la conversión del reactivo. Y frente a la conversión, nosotros tenemos que diferenciar 2 conversiones que vamos a manejar. Uno, lo que se llama conversión por paso. ¿Qué quiere decir? Que ingresan los reactivos, se descarga y esa salida, en esa salida, hay una salida de reactivos o no hay salida. Si los reactivos no salieron, es porque hubo una conversión completa. Si hay algo de reactivo, porque no hubo una conversión completa del reactivo. ¿Sí? Ojo, por paso en el reactor. Por eso aquí dice cantidad de reactivo consumido por cantidad de reactivo alimentado al reactor. Y aquí, independientemente de qué masa use, si moles o kilogramos, o lo que sea, tonelada, ese valor absoluto es el mismo. Lo que sí necesito yo es, para cada ruta, una conversión para cada reactivo. Y por eso es importante yo identificar cuáles son los reactivos de cada ruta. Y ya expliqué que los reactivos de una ruta no necesariamente es la suma de los reactivos de las reacciones que hay allí. ¿Sí? Dije que los reactivos de una ruta son aquellas sustancias que se necesitan para que se den todas las reacciones de la ruta. Si falta uno, ¿cierto? Significaría que no se darían todas las reacciones. Eso es importante, diferenciar los reactivos de la ruta a los reactivos de cada reacción química. Porque dentro de las reacciones secundarias sabemos que algunos productos que se generaron en la reacción principal pueden participar como reactivo, con el reactivo que nosotros estamos ingresando, o que 2 subproductos reacciones, o que un producto, mi producto deseado, reacciones con otros subproductos. Entonces, tenemos que diferenciar eso. Lo otro es la selectividad, ¿cierto? Y frente a la selectividad, decíamos, hay 2 formas de expresar la selectividad. Una selectividad que llamamos tipo X, y es una forma de definir, ¿sí?, cuánto reaccionó de un reactivo que esté presente en todas, reactivo de la ruta, que esté presente en todas las reacciones de la ruta, en la primaria y en todas las rutas, reacciones secundarias. A eso se refiere ese X. Si lo doy en porcentaje, entonces, como lo estoy expresando aquí, sería qué porcentaje de lo que reaccionó, ¿sí?, independientemente de que la reacción haya sido completa o no, sino de lo que reaccionó, ¿sí?, que esto es independiente de la conversión, esta selección, ¿sí? ¿Qué porcentaje reaccionó por cada una de las reacciones presentes? Y por eso era importante saber, rotular con reacción 1, reacción 2, reacción 3, hasta reacción N, para poder asignarle a cada una de esas reacciones esa selectividad. Y con esa selectividad ya yo puedo cuantificar entonces cuánto producto se generó, ¿sí?, de cada una, en cada una de las reacciones, como lo vamos a ver más adelante, para poder generar la información de masa de reactivo consumido, pero también masa de producto generado, que se requiere para poder dar cuenta de cómo es la salida de mi reactor. Esa es una forma. Otra forma de expresar la selectividad son las selectividades tipo S, ¿cierto?, que puede ser S molar o S asterisco en masa absoluta, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Esa S. Mire que cuando le estamos definiendo allí, me dice cantidad de producto generado en moles sobre cantidad de reactivo consumido. Entonces, si se consumió una mol de un reactivo de referencia, por esa mol de reactivo de referencia, ¿cuántas moles se generó en mi producto? Y cada producto de la ruta tendrá una selectividad. Eso es importante. Muy bien. Molar. Cuando es
másico, que la diferenciamos ese asterisco para significar que serían kilo sobre kilo de la sustancia con respecto a kilo. Y aquí usamos unos subíndices, selectividad del producto P respecto al reactivo R sub I, ¿cierto? Está referido. Y lo mismo aquí, esta selectividad está referida a un reactivo, a ese reactivo que está presente en todas las reacciones. Ahora, puede suceder que en una ruta haya dos reactivos presentes en todas las reacciones. Entonces yo tengo que especificar aquí cuál es el reactivo para el cual estoy yo dando ese valor de la selectividad. ¿Sí? Y la otra es el rendimiento. Mire que estas están relacionadas con lo que se consume, mientras que el rendimiento está relacionado es con lo que se alimentó. Por eso, en términos molares, el rendimiento es igual a la selectividad por la conversión para cada una de las sustancias. Para cada una de las sustancias yo puedo tener datos de selectividad o datos de conversión. Eso es un problema. Aquí tengo un ejemplo precisamente para las dos reacciones en donde tenemos el metanol como reactivo. Es el único reactivo. Ustedes pueden ver aquí cómo este éter, ¿sí?, metílico se genera aquí como producto en la primera reacción, pero se consume aquí como reactivo en la segunda reacción. Esta es la reacción primaria y esta es la reacción secundaria. Y observen que aquí se está dando cuál es la selectividad para el metanol. Mire que no tiene sentido decir aquí metanol porque no es sino un solo reactivo. ¿Sí? Dice que el 85% del metanol que reacciona por la primera reacción. Quiere decir que el otro 15% tiene que reaccionar por aquí. Y entonces eso ya me permite saber cuánto se genera neto de mi producto de interés, porque si por aquí se generó 0.85 y por aquí se consumió 0.15, entonces neto ya me queda cuánto fue que se consumió por este lado, ¿cierto? Pero, ojo, yo necesito saber cuánto se consume de metanol por aquí, dice que es 0.15. Quiere decir que éter etílico se consumirá la mitad, porque aquí el coeficiente estequiométrico me dice que por cada 2 de metanol que se consuma, se consume una de estos. Y entonces cuando yo voy a mirar cuánto es que se generó justamente del neto de mi producto de interés, ¿cierto? ¿Cuánto fue lo que se generó neto de mi producto de interés? Entonces obtengo el valor que estamos reportando aquí en estas, ¿sí? Muy bien. Eso en relación con lo que son las masas de reactivos y las selectividades que nosotros calculamos. Lo mismo, la selectividad másica está relacionada con la selectividad molar, simplemente multiplicando por este cociente de los pesos moleculares del producto al que hace referencia, dividido por la peso molecular del reactivo al que hace referencia. Muy bien. Es importante que nosotros tengamos cuidado. Miren este otro ejemplo en donde tenemos un reactivo que reacciona en todas las reacciones, ¿sí?, que es el cloro, y el otro reactivo es el cloruro de metilo. Estos serían los dos reactivos de mi ruta, ¿sí? Si no existe ese, la reacción primera no se da y tampoco se dan las otras. Si no existe el cloro, pues no se da ninguna, por supuesto. Y aquí nos está diciendo que esta reacción, ¿sí?, ¿sí?, el avance, lo que reacciona de cloro es 0.49 o 49%, en la segunda es el 49% y en la tercera es el 1.89%. Con base en esos datos, yo puedo entonces cuantificar cuánto reacciona de cada uno de los reactivos, ¿sí?, pero también cuánto se produce de cada uno de los productos. Eso es básicamente balances de masa con base en esa información que tenemos ahí. Muy bien. Esa información la necesitamos para poder entonces definir cómo podemos hacer la selección de la ruta química. ¿Cómo seleccionamos después de que tengamos un universo, un conjunto de alternativas? Y mencionaba, para poder hacer la selección de la ruta química para el ejercicio que estamos haciendo, sí, esa selección no la podemos hacer con menos de 3 a 5 rutas químicas, de 3 a 5. Pues una reacción, perdón, una ruta, pues no habría cómo seleccionar porque no hay sino una alternativa. 2 no tiene sentido,
¿cierto? Ya eso nos dice que tenemos problemas de búsqueda de información. Estamos diciendo del orden de 5 rutas, para las cuales nosotros vamos a tener toda la información, toda. Entonces, es toda la información de la ruta que se pidió. ¿Cuál es toda la información? Lo que teníamos de cuáles son las reacciones, cuál es la conversión, cuál es la selectividad, etcétera, etcétera. Con base en eso, ¿cierto? Nosotros tenemos información. ¿Cómo procedemos? Después de que tengamos un conjunto de alternativas, ¿sí? Con toda la información que vamos a usar para poder valorar cada una de las alternativas, valorar. Vamos a usar que pensamiento crítico, necesitamos evaluar para poder entonces con algunos criterios decidir, hacer un juicio de cuál es la ruta que nos conviene, la que más beneficio nos va a dar. Y aquí la que más beneficio nos va a dar será aquella ruta que nos genere los mayores beneficios económicos, ¿sí? La mayor rentabilidad, ¿cierto? Podemos decir que los ingresos netos que tengamos sean los más grandes posibles. ¿Cuáles son esos ingresos netos? Vamos a ver que van a ser los ingresos que nosotros vamos a percibir por la venta de todos los productos que comercializamos en nuestro proceso. Porque puede que comercialicemos, además de mi producto de interés, otros subproductos que tengan mercado. Entonces vamos a tener unos ingresos, ¿cierto? Vamos a ver que hay un indicador, un approach de eso inicial, que es el valor agregado de la ruta. Pero también necesitamos saber cuáles son los costos de inversión y cuáles son los costos de operación. Entonces, si nosotros le restamos a esos ingresos totales todos los costos, vamos a tomarlo en una base de un año, porque el análisis se hace anual. ¿Cuáles son los ingresos anuales que me produce mi planta? Y le descontamos los costos de inversión anualizado, y para eso entonces cuando cuantifiquemos cuánto es la inversión total en la planta y definamos una vida útil de la planta de 10 años, entonces ya definimos cada año le vamos a cargar la 10ª parte si vamos a conseguir una depreciación lineal, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tomar. 1/10 es lo que le vamos a cargar como costo, quiere decir que en el primer año tenemos que recuperar la 10ª parte de lo que invertimos, ¿sí? Pero también hay unos costos de operación. Y esos costos de operación no solamente es cuánto me valen las materias primas, sino también cuánto me valen todos los recursos que yo consumo en mi planta: electricidad, solventes, combustibles, los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Al final vamos a dar cuenta y con el profesor David van a dar cuenta de cuáles son esos costos que yo tengo que cuantificar para poder determinar los costos totales de operación anual. Entonces, si nosotros descontamos la inversión menos costos totales de operación, pues nos queda allí como una especie de utilidad bruta, porque después hay que pagar unos impuestos, después, etcétera, etcétera. Entonces, nos interesa aquella ruta que nos genere los mayores ingresos netos de operación anual. Y tenemos formas de hacer unos estimados iniciales con unos criterios para decir: esta ruta que tenga este valor agregado mayor, o que tenga esta condición de presión, que tenga esta condición de temperatura, que tenga este delta de H, que tenga estas sustancias con estos niveles de toxicidad e inflamabilidad, que tenga esta conversión, que tenga este rendimiento, con toda una serie de factores, de variables, características propias de la ruta, nosotros podemos valorar cada una de las rutas y comparar, y aquella que tenga esa calificación superior es la que nosotros vamos a elegir. Eso es lo que hay allí implícito en la selección de la ruta. Pues bien, ya existe en la literatura, en la práctica de ese proceso, ¿sí?, unos métodos para la selección, no solamente de la ruta, sino para tomar en el campo, digamos, empresarial, decisiones que llamamos decisiones multicriterio. Decisiones multicriterio. Cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿sí?, y cada una de las alternativas tiene unos atributos distintos, yo tengo que tomar de entrada una decisión. Oiga, ¿qué criterio voy a usar para tomar la decisión? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que ir al aeropuerto Olaya Herrera, ¿cierto?, ¿qué decisión tomo para ir? ¿Sí? Y cuando digo qué decisión es,
me voy a pie, me voy en carro, me voy en bus, me voy en helicóptero, me voy en burro, me voy en bicicleta, o me voy, ¿por qué ruta me voy? Me voy por Las Palmas, me voy por la autopista, o doy una vuelta por Bogotá para poder entrar allá. Nos estamos refiriendo a que hay varios elementos que me sirven para tomar la decisión. Y dependiendo de ese criterio, si yo lo que necesito es llegar lo más rápido posible al aeropuerto y no tengo restricciones económicas. ¿Y por qué lo más rápido posible? Porque me dijeron que dentro de una hora o dentro de media hora me van a entregar $1.000.000. Pues vale la pena ir al aeropuerto o la IRR, alquilar un helicóptero para que me lleve en fracción de minutos. Importante entonces que hay unos métodos de selección que se conocen métodos derivados del análisis de multicriterio. ¿Cuáles son? Y este es el que vamos a usar aquí, suma de calificaciones ponderadas. ¿Sí? Existe el método ELECT, ¿sí? Eliminación de la coherencia a partir de, este es un método desarrollado en Francia, o el método Prometé. El otro método, el proceso de jerarquía analítica, este lo usé yo cuando diseñé una metodología para evaluar las capacidades de planeación prospectiva estratégica de las universidades. Y hay otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos interesa ahora dar cuenta de esto? Vamos a ver cómo es el método ese de suma de calificaciones ponderadas. ¿Sí? Profe, qué pena, Es, antes de sí, que continúe avanzando, ahora que estabas hablando de del valor agregado para las rutas, ¿cierto? Allí, digamos, tú nos dices que se pone para cada reactivo y para cada producto, ¿cierto? Los productos que, digamos, que se convierten, perdón, en etapas posteriores en reactivos, ¿también se deben tener en cuenta o eso se obvia? no, después vamos a ver que si el proceso usa una ruta simple, entonces, ¿cómo calculamos ese valor agregado, cierto? Si es Sí, una ¿no? ruta acoplada, entonces Ajá. yo puedo hacer el cálculo del valor agregado teniendo en cuenta, y ahora vimos cómo cuantificamos eso. ¿Cuántos reactivos necesita en todo el proceso? ¿Sí? ¿Cuántos productos, qué cantidad de productos se genera en todo el proceso por cada unidad de masa de mi producto de interés? ¿Cierto? Esa es una forma. Es como la forma que yo recomiendo más fácil y más elemental para calcular el valor agregado, ¿sí? De la ruta acoplada. Pero yo también puedo hacerlo a partir de calcular el valor agregado para cada etapa. Para cada etapa, entonces le aplico a cada etapa cuáles los productos de los cuales yo voy a recibir ingresos, ¿sí? Y cuáles son los reactivos que participan allí para Ah, para la o etapa sea, 3, para la etapa 2 y para la etapa 1. Y con una ecuación que voy a compartir aquí, entonces, ¿cómo se calcularía el valor agregado de la ruta acoplada? Eso resuelve tu duda. mm, pues es lo que te decía, precisamente tú, por ejemplo, digamos que tu proceso lleva 3 etapas, ¿cierto? La primera etapa pues son los reactivos que uno compra, pero para la segunda etapa son los reactivos son, digamos, los productos que vienen de la etapa inicial. Por eso te estoy Entonces, diciendo, por eso te estoy diciendo, ¿sí? En la etapa 1, ese intermedio, tú lo vas a valorar como producto, como un ingreso ahí. Pero cuando vas para la etapa 2, ese intermedio va a ser un reactivo. De tal ajá, manera que por un lado vas a tener ingreso, como si tuvieras un ingreso, y por otro lado vas a tener un costo, y neto no te va a dar, te va ok, a afectar el valor agregado, ¿es claro? sí, ahí sí, Ok, muy bien. gracias, profe. Muy bien. Entonces, el proceso, el método para nosotros hacer la selección de la ruta química es un método que tiene esas etapas que aparecen allí. Yo tengo que definir cuáles son las alternativas que tengo con toda la información, que fue lo que se espera que ustedes documentaron en el numeral 2, ¿cierto? Con toda la información, todo lo que se les pedía allí con las tablas es información que me va a caracterizar las alternativas, especificar qué factores, factores son características, atributos de esa alternativa voy a usar yo para poder tomar la decisión, para poder valorar cada una de las alternativas, ¿cierto? Asignarles una calificación. Pero también cada uno de esos factores puede que no vaya a afectar lo mismo a la decisión. Entonces, ¿qué peso relativo le doy a cada uno de esos factores? Yo uso para que ustedes entiendan esto, la ponderación de factores,
como cuando uno hace una evaluación en un examen. Digamos que el examen está constituido por 5 puntos. ¿Sí? Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. No necesariamente todos los puntos tienen el mismo valor. Le podemos asignar al primer punto el 10%, al segundo el 30%, el 35%, de tal manera que en total sea el 100%. Lo mismo, cuando yo voy a ponderar, y esto es general no solamente para elegir la ruta química, ¿qué tanto va a pesar en la decisión esa variable, ese factor? ¿Cierto? Eso lo determinan unos expertos, ¿sí? Pero yo les voy a recomendar aquí un procedimiento, una forma de llegar a proponer unos factores. Es claro. Y aún, observen ustedes, siguiendo con el ejemplo del examen. Punto 1, pero resulta que el punto 1, el profesor lo dividió en A, B, C y D. ¿Cuánto vale, si ese punto 1 valía el 20%? ¿Cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D? 4. Todos tienen el mismo valor, todos valen el 5%. No necesariamente. El profesor le puede asignar, ¿cierto?, un peso relativo a cada uno de esos. ¿Sí? Para él puede tener más importancia el último y es el D va a valer el 10%, el otro 10% lo va a repartir entre los otros dos valores, el A el 5, el otro el 2 y el otro el 3. Es claro a lo que nos referimos con ponderación. ¿Qué efecto, qué peso va a tener, cierto, en la decisión al final? Una vez tenga yo esto, ¿sí?, que tengo que definir para cada una de las variables que voy a tener, ¿cómo califico cada una de las alternativas? ¿Cómo le asigno a cada una de las alternativas una calificación? Vamos a ver que como cada una de estas variables tienen unidades distintas y hacen referencia a propiedades distintas, yo no puedo sumar esos valores porque tienen características distintas, hacen referencia a cosas distintas. Yo no puedo sumar ohmios, ¿cierto? No los puedo sumar con calorías, ni con kilos, ¿sí?, ni con cualquier otra unidad que tenga otra propiedad que esté usando. Entonces, para eso es que vamos a usar unas calificaciones. Es, aplicando el concepto de función, ¿cómo le asignamos a cada uno de esos valores un valor, una calificación, ¿sí?, que me sirva para comparar las distintas alternativas que tenemos? Ok, después de que yo califico, entonces ahí es donde vamos a definir los criterios. ¿Cómo le asigno la calificación a cada ruta frente al mismo atributo, frente a la misma propiedad, frente al mismo factor o frente a la misma variable? Y después de que tenga entonces calificada, ¿cómo evalúo y selecciono para tomar la decisión final? ¿Ok? Entonces, yo recomiendo para la selección de las rutas químicas usar, porque ya se les pide, ustedes tendrán que definir cuáles son las variables o factores de decisión que van a usar. Se les pide que los liste. Aquí es importante que tengamos en cuenta que aparece el valor agregado. Claro, por supuesto. Mire que esta es una variable importante que nos va a decir cuanto más mayor sea el valor agregado, pues más utilidad me va a proveer esa ruta. Pero eso no es suficiente porque hay otros costos involucrados con los costos de operación que me los informa de manera indirecta. Por ejemplo, el delta H de la ruta, que nos puede decir cuánta energía se requiere, se va a consumir en mi proceso para poder entonces generar las reacciones a las condiciones de temperatura. Entonces, si la reacción es endotérmica, sí quiere decir que me va a consumir energía y eso es un costo. Pero si la reacción es exotérmica, me va a generar energía que yo puedo usar para precalentar, ¿cierto? Hacer algunos cambios de condiciones de temperatura de otras corrientes. Entonces, eso va a afectar los costos. Lo mismo, disponibilidad de las materias primas. Y ahí cuando digo disponibilidad de materias primas, me estoy refiriendo a disponibilidad en el mercado nacional, en Colombia. Y cuando decimos disponibilidad, me estoy refiriendo primero a que haya alguien que la produzca y la venda. Pero además que la venda en la cantidad que yo la necesito en mi planta. A eso llamamos disponibilidad. Si no se cumplen esas dos condiciones, entonces la materia prima no está disponible nacionalmente, habrá que importarla. Y entonces no es lo mismo una ruta que yo tenga que importar la materia prima a una ruta que en la cual yo disponga de la materia prima en Colombia, ¿cierto?
la materia importada va a tener unos costos, va a tener unos problemas, me puede afectar en un momento determinado la operación en la planta. Lo mismo, condiciones Profe, extremas de presión y temperatura. ¿Alguien iba a preguntar o decir algo? sí, profe, Mateo Ospina. Ah, Profe, yo tenía una duda con respecto a lo del valor agregado, en referencia a lo que usted hacía alusión anteriormente. Digamos que, por ejemplo, hay procesos en los que, por así decirlo, hay reactivos que no son productos de interés, pero como usted lo decía, pueden ser productos que recirculados se pueden utilizar para precalentar otras partes del proceso. En esa parte del valor agregado en los términos de no, no, referencia. no, 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 no interviene. Ahora que veamos cómo se define y cómo se calcula el valor agregado, no se involucra el de si una corriente, y no es un reactivo, si una corriente que sale de un equipo, yo la puedo usar, esa corriente, como un medio de calentamiento o como un medio de enfriamiento para ahorrarme un fluido de servicio. Esa es otra cosa, ¿ok? Miren, miren esto, condiciones extremas de presión y temperatura. Profe, Dime. una pregunta referente a la disponibilidad de la materia prima. Ejemplo, que se tenga disponible nacionalmente, pero que resulte ser más cara que importada. ¿Ahí cómo se relacionaría eso? Primero, eso es muy improbable. Porque si eso es así, entonces esa empresa ya estaría quebrada. Eso por un lado. Pero supongamos, asumamos, vamos a hacer la condición hipotética, que sí, que es un poco más cara. ¿Sí? Pero si tú le compras a un proveedor nacional, vas a tener garantía, seguridad del suministro. Pero si es un proveedor internacional, tú no sabes, no tienes seguridad. Si hay un problema, como la pandemia, por ejemplo, que te impactó la que llamamos cadena de suministro, o hay un conflicto allá en ese país donde usted está comprando, ¿cierto? Entonces tu economía se te vino al piso, ¿sí? Pero además hay otra cosa que a veces no entiende uno, y es que tú estás impulsando la industria nacional, estás estimulando la industria nacional. Es claro, aquí algunos hablan de que este país necesitamos y salen a comprar extranjeros, ¿cierto? Salen a comprar extranjeros. Hubo algún tiempo cuando el éxito era la cadena de almacenes dominantes aquí, cuando empezaron a llegar la competencia Jumbo, empezaron a llegar Falabella, empezaron a llegar toda una serie de empresas distribuidoras de altos volúmenes y de alta superficie, empezaron a sacar unos carteles y una publicidad y unas pancartas en donde decían colombiano compra colombiano, pero se les olvidaba que maltrataban a los proveedores nacionales, que no le compraban, sino que le recibían la mercancía era en consignación, que les pagaban cada 3 meses, que ellos eran los que tenían que financiar las degustaciones en sus almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay otros criterios para tomar esas decisiones, ok, frente a lo que es la disponibilidad de materias primas, ¿sí? El criterio es básicamente eso. El económico, digamos que no sería dominante, porque sería como extraño. La materia prima nacional fuera más cara que una importada, ¿cierto? Sería extraño. Muy bien. Cuando en condiciones extremas, si yo tengo dos rutas, una que tiene una mayor presión y una que tiene menor presión, pues se supone que se prefiere la que tenga menor presión, porque menos costos de energía necesito para poder elevar la presión de las corrientes donde se necesita. O lo mismo, si yo necesito vacío, frente a una que opera a presión atmosférica, pues es preferible la que opera a condición atmosférica al vacío, porque esa del vacío va a implicar unos costos de inversión, unos equipos de vacío, pero también unos costos de operación para poder hacer el vacío. Y el mismo análisis con la temperatura. Si la temperatura es muy alta con respecto a la del ambiente, y el ambiente es, escuchen eso, ambiente no es 25 grados centígrados. Ambiente en nuestro proceso es la temperatura que tiene el sitio en donde yo voy a localizar mi planta. Y su planta ustedes la van a localizar en la costa. ¿Sí? Si está orientada al mercado internacional, debe ser en la costa. Aquí no tenemos infraestructura de transporte.
para llevar ese producto hasta Barranquilla o Cartagena, ya le estaríamos metiendo unos costos de transporte que nos elevaría los costos de comercialización de nuestro producto. Eso por un lado. Si ustedes miran en el mundo, todas las industrias químicas están localizadas en el Golfo de México, en las costas de Estados Unidos o en Europa. No están en el centro del país. Lo que pasa es que nuestro país creció de manera mediterránea. La industria creció en Cali, en Medellín, ¿cierto? Cuando teníamos un mercado interno protegido, cerrado, ¿sí? En donde no había competencia con el exterior y las industrias producían era para el consumo interno. Pero con la apertura desde 1991, ¿sí? La lógica, si vamos a participar en el mercado internacional, es tener, ¿sí?, esas industrias localizadas allá en la costa. Entonces, para que tengamos presente eso. Lo mismo, conversión de reactivo. Aquella ruta que tenga una mayor conversión del reactivo de referencia, pues va a tener una mejor calificación que la que tenga una conversión más baja. ¿Y por qué? Porque la que tiene conversión más baja, vamos a ver que hay que agregarle unos costos de recuperación de ese reactivo para poderlo recircular. Y ahí implicaría unos costos de equipos adicionales y unos costos de operación adicionales que irían en contra de la economía del proceso. A diferencia de una ruta que tenga una conversión completa de los reactivos, menos costos de inversión, menos costos de operación. Y lo mismo, el rendimiento de materias primas al producto deseado, que están vinculados necesariamente con la selectividad y con la conversión. Pues aquella ruta que tenga un mayor rendimiento tendrá una mayor calificación y la que tenga menos rendimiento, menor calificación. El estado de desarrollo de la tecnología de esa ruta. Pues allí vamos a usar también un criterio, ¿sí? Y vamos a usar como medida para ese estado de desarrollo la fecha en que fue, digamos, generada la patente. Cuanto más viejita esté la patente, pues lógicamente quiere decir que menos atractiva es, ¿cierto? Cuanto más reciente, más atractiva es. Es una tecnología nueva. Y entonces, ¿cómo hacemos, cómo definimos un indicador de la vejez? Pues haciendo la diferencia entre la fecha actual, estamos hablando de 2021, menos la fecha de que se publicó la patente. Cuanto mayor sea ese valor, pues vamos a castigar negativamente nuestra ruta. ¿Ok? Y otros factores. Yo les voy a compartir unas ecuaciones que yo creé para poder asignar esas calificaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí aparece lo que les decía, necesitamos para poder valorar el valor agregado, ¿sí? En este caso, si este fuera una ruta simple, pues aquí ya tenemos nosotros la información de cuánto se consume de reactivos, ¿cierto? Cuánto se consume de reactivos en la reacción, y estos eran los dos reactivos aquí, ¿cierto? Cloruro de metilo y cloro. ¿Cuánto se consume por cada kilo de mi producto deseado? Entonces, observen que con esto yo puedo cuantificar cuánto sería lo que costaría, ¿sí? Cuánto me costarían esos reactivos multiplicando por el precio de ese reactivo puro, no el comercial. El valor comercial que ustedes buscaron nos sirven para calcular cuál sería el precio de la sustancia pura. Y con esto, entonces, si yo voy a comercializar estas sustancias, estas tres, el cloruro, este tricloruro, ¿sí?, el metilo, el tetracloruro de carbono y el ácido clorhídrico, son productos comerciales, pues yo voy a tener ingresos por esto, por esta cantidad, voy a tener ingresos por esta cantidad y por esta cantidad. Y entonces, si yo multiplico estas cantidades por los respectivos precios y le resto estas cantidades por el respectivo precio, me estaría dando el valor agregado de esa ruta. Es claro. Muy bien. Decía que la otra forma es el caso de las rutas que son acopladas, ¿sí? Porque para una ruta simple, pues lo que tengo, yo necesito saber, bueno, cuánto kilogramos de cada uno de los reactivos se necesita y cuántos kilogramos de cada producto se necesita, ¿sí?, para una ruta simple, y con eso calculo el valor agregado. Pero yo puedo construir para una ruta acoplada también esa información si yo tengo la información de cuáles son los reactivos de la ruta. Y se entiende entonces que los intermedios, para Mateo que ha estado haciendo preguntas con los intermedios, observen una cosa, que en el caso de los intermedios no son reactivos de la ruta acoplada, ¿sí? No son reactivos, porque reactivos lo vamos a tomar como aquellas sustancias que ingresen a mi proceso, ingresen de afuera, externamente del proceso, que yo tengo que comprar.
pero si son generadas internamente en una etapa, ¿sí? Así sea reactivo en la otra etapa, pero en la otra es producto, no va a ser reactivo en la ruta. Entonces, mire que a ustedes se les pidió, cuando estaban documentando cada ruta, que generaran la información y por eso se les pedía que respetaran la estructura como debería organizarse la información. Cuáles eran los reactivos y los productos por cada etapa 1, etapa 2, hasta la etapa N. Porque a partir de esa información, entonces ya usted podría calcular cuáles son los kilogramos de cada sustancia reactiva de la ruta por cada kilogramo de interés, y esos valores son los que vamos a usar en la valoración del valor agregado, que es una variable clave, ¿cierto? Entonces, observen, con esas ecuaciones yo puedo tener calculado, pero lo otro es, yo tengo que tomar unas decisiones. ¿Qué decisiones necesito tomar? Oigan, de los productos que se generan, productos, y ahí entre los productos está mi producto de interés y otros que no son reactivos de mi ruta. ¿Cuáles van a ser productos que van a comercializar, que yo los puedo vender y voy a recibir un ingreso? ¿Cuáles van a ser desechos y cuáles van a ser combustible? Por supuesto que estos que van a ser desechos, yo no los voy a tener en cuenta en la cuantificación del valor agregado, porque antes, al contrario, eso me va a consumir unos costos, porque yo tengo que hacerle unos tratamientos en unas plantas, ¿sí?, antes de darle disposición final. Pero hay algunos que, siendo comercializables, pero no están en la cantidad o no se justifica separarlo, yo más bien los uso como combustible para sustituir un combustible que estoy usando en una caldera para generar vapor. Entonces yo tengo que tomar esa decisión. Por allá, en los términos de referencia, se les piden que de cada una de las sustancias se les defina cuál es la destinación, y lo vamos a ver en el proceso, ¿sí? Entonces, observen ustedes aquí que esto nos va a servir para poder entonces saber cómo puedo yo cuantificar el valor agregado. Y esta ecuación que tengo aquí es válida para una ruta simple o para una ruta acoplada. Y aquí están, ¿cuáles son los ingresos por venta de los productos? Entonces, ¿cuánto se produce de cada producto comercializable por cada kilogramo de producto en la ruta? Y multiplico por el precio de esa sustancia, ¿sí? Pero es el precio de la sustancia pura, no la comercial, pura. Y sumo, como ya tengo definidos cuáles son los, ¿sí? En el caso de las sustancias que yo las voy a usar como combustible, entonces uso el precio como combustible teniendo en cuenta cuál es el calor, ¿sí?, específico, ¿sí? Cuál es el que me genera comparado con un combustible, y proporcionalmente le asignaría el precio, dependiendo de cómo es comparado ese calor que me podría generar la combustión. Así puedo yo hacerle una asignación proporcional porque me está sustituyendo parte de ese combustible. Y aquí entonces le restamos la sumatoria de todo lo que nos cuestan, ¿cierto?, los reactivos que reaccionan para generar esas cantidades de productos. ¿Y cómo lo obtengo? Kilogramo del reactivo y de la ruta por cada kilogramo de producto deseado multiplicado por el precio de ese reactivo, ¿cierto?, puro. Y mire que ahí aparece entonces la forma de cuantificar. Mire que para la ruta donde aparecía metanol, ¿sí?, aquí aparece la cantidad, ¿cierto?, que se tiene. Como este es el producto deseado, es 1 kilo, entonces arranco por allí. Por ese kilo, ¿cuánto recibiría? 1 por el precio que tiene ese kilo de ese producto puro, más la cantidad que se me genera de este producto, ¿cierto?, que es 0.2608, ya aparece en la tabla cuánto se generó por cada kilo de esto que se genera por su precio, más lo que se me generó de agua. Entonces dice, ¿y por qué le estoy dando aquí esta valoración de agua? Ah, perdón, esta fue la cantidad, pero aquí es donde yo tomo la decisión. ¿Y esa agua qué voy a hacer con ella? Lo normal es que, como es producto, quiere decir que aquí le tendría que dar valor 0, porque lo voy a tratar como desecho. Aquí simplemente es una ecuación general. Vamos a ver. Y le quitamos aquí lo que se consume de metanol, cuánto para producir estas cantidades y el precio respectivo. Esa es la ecuación con la cual nosotros calculamos el valor agregado. Entonces, mire que si yo voy a calcular el valor agregado de una ruta acoplada, pues lo puedo calcular con esa ecuación para cada etapa.
para cada etapa, el respectivo valor agregado de la etapa 3, valor agregado de la etapa 2, valor agregado de la etapa 1, usando la ecuación de cuáles son los ingresos por los productos que voy a comercializar, menos lo que me cuesta la cantidad de reactivos que se consumen para producir esa sustancia. Y para eso necesito, digamos, afectarlo por este factor, que tiene que ver una selectividad del producto P con respecto al intermediario 2, selectividad del producto P con respecto al intermediario 1. ¿Cómo calculamos eso? Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Sí? Observen que aquí lo que estamos diciendo es que el valor agregado a la etapa 3 es por kilogramo del producto de interés. El valor agregado a la etapa 2 es por el kilogramo del producto de interés en la etapa 2, que es el intermediario 2. Ese es el producto de la etapa 2. Y el valor agregado a la etapa 1 es por kilogramo del intermediario 1, que es el producto de interés en la etapa 1, ¿cierto? Y este valor que nosotros usamos aquí para poder calcular ¿sí? Este aporte de la etapa, entonces lo calculamos de esta manera. Entonces, esta es una forma. Si yo calculo los valores agregados por etapa, o lo puedo calcular directamente, ¿sí? Si tengo cuáles son los productos y cuáles son los reactivos, ¿sí? Miren que en la etapa 3 yo tengo un producto de interés, un reactivo de referencia, y ahí es donde participa mi intermediario 2, y este es mi producto de interés. La selectividad del producto P con respecto al intermediario 2 me lo da esa tabla que yo generé cuando produje esa información de reactivos y productos y calculé las masas o las selectividades. En la etapa 2, el producto de interés es el intermediario 2. Y también en la etapa 2, yo necesito saber cuáles son los reactivos donde aparece mi intermediario 1 y cuáles son mis productos donde aparece el intermediario 2 como un producto. Me diga que aquí es producto y en la etapa 3 era un intermediario. Y aquí entonces, yo cuando calculé la selectividad másica, pues tengo cuál es la selectividad de mi producto de interés con respecto a, en este caso, al intermediario 1. Tengo que calcularlo, es con respecto al intermediario 1. Así lo haya calculado con respecto a otro reactivo de referencia, yo lo necesito para estos efectos de la selección, es calculado. Y con esas, entonces ya puedo calcular ese parámetro que aparece allá en la ecuación, ¿cierto? Este parámetro que aparece allá. Y los otros se obtienen de las tablas como modifican. Lo mismo, yo necesito calcular el delta H y el delta G de la ruta. Entonces, lo calculo para una ruta simple o lo calculo para una ruta acoplada, ¿cierto? La ecuación, ¿cómo se calcula? Siempre el delta H de una ruta lo vamos a calcular por kilomol del producto deseado. Observen ustedes que si la ruta es simple, como lo tengo aquí, entonces yo puedo calcular el delta H de la ruta calculando el delta H de cada reacción que hay en la ruta, la principal y toda la secundaria. Y si tengo la selectividad tipo X, yo sé cuánto reaccionó por cada una de esas reacciones, entonces multiplico por esa selectividad y me daría cuánto sería la energía involucrada allí por cuáles serían las contribuciones de todas las reacciones, ¿sí? A la energía liberada o requerida para que se lleven a cabo todas las reacciones, y dividido por la selectividad del producto P con respecto al reactivo de referencia que estoy usando aquí, reactivo de referencia, ¿sí? O lo puedo usar, en el caso en que no se tenga esta información, con la selectividad molar. Entonces, sí, la selectividad molar de los calores de formación de los productos, de todo eso multiplicado por la selectividad específica de ese producto con respecto al reactivo A, dividido por este factor, y lo mismo justamente con los reactivos. Esa sería la ecuación para. Muy bien. Y para el delta G, lo mismo. Mire que la ecuación es igual, solo que cambiamos G por H. Pero esta sería, si tengo información de la selectividad tipo X, y esto sí lo sabemos nosotros calcular, ¿cierto? Por cada kilomol de A, sería la sumatoria de los delta G de los productos, ¿sí? Menos la sumatoria de los delta G, pues afectados por los respectivos coeficientes estequiométricos de los reactivos, ¿cierto? Por cada mol de A que se genera. Muy bien. O esta, en el caso en que usemos la selectividad. Mire que para eso era que se pedía que se generaran esos parámetros de selectividad molar y
selectividad másica, porque con ellos nosotros calculamos unas variables, unos factores para la selección de la ruta. Le he dicho y en conferencia, pero también en la asesoría, que aquí no les estamos poniendo trabajo para distraerlos. Si todos los cálculos que tienen que hacer es porque se requieren en los procedimientos, en los procesos para realizar las actividades de diseño. ¿Ok? Muy bien. Con eso, entonces, nosotros podríamos calcular el delta G de la ruta para una etapa acoplada. Mire que la ecuación es la misma que para el delta H, solamente que cambié delta H por delta G, pero aparecen las mismas selectividades. A diferencia de en el valor agregado, que aparece en la selectividad másica, ustedes lo pueden ver ahí, ese asterisco, ahí aparece ese asterisco, en el cálculo del delta H y delta G de la ruta, aparece la selectividad molar, no la másica, selectividad molar, no la másica, pero la ecuación es similar, ¿ok? Muy bien, y lo mismo ahí. ¿Qué pasa? Ahora yo necesito tener para cada ruta los valores de esas características. ¿Cuál es el valor delta G de la ruta, el delta H de la ruta? ¿Cuál es el rendimiento de la ruta? ¿Cuál es la convección del reactivo de referencia? ¿Cuál es la selectividad del producto de interés? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la madurez tecnológica? ¿Cierto? Si tienen desechos o no, disponibilidad de materias primas, inflamabilidad, toxicidad, complejidad. Ahí lo que tengo listado es una serie de factores que yo, en este caso, estaría utilizando para poder, digamos, valorar todas las rutas alternativas. ¿Y eso que hago para la ruta 1? Lo hago para la ruta 2. ¿Por qué yo no puedo sumar estos valores? Porque tienen unidades distintas. Este delta G tiene unidades de energía por mol, esto también energía por mol. Rendimiento de materias primas es un valor, ¿cierto? Que no tiene unas unidades de masa de producto con respecto a masa de reactivos. Lo mismo conversión, ¿sí? Selectividad, temperatura, unidades de temperatura, presión, unidades de presión, desecho, las unidades que use aquí para el indicador. Entonces, yo no puedo sumar estos valores que tienen unidades distintas. Es claro. Importante entonces generar la tabla. Y ya uno, con los valores de las tablas, ya uno puede más o menos dar cuenta así rápidamente de un análisis de esa información, decir cuál podría ser la ruta. Pero como no lo podemos sumar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer uso de una ecuación que me permita valorar ese valor que tiene cada una de esas variables en una variable, en una calificación que ya no tiene unidades. Le voy a asignar en un dominio, ¿cierto? ¿Sí? Un valor asociado a cada uno de estos valores. Para el valor agregado, una ecuación para poder calcular la calificación. Para el delta G de la ruta, una ecuación que me permita calcular cuál es la calificación. Y así, para cada una de las variables. Aquí lo que estaríamos haciendo uso es del concepto de función. Pues bien, ¿cómo hacemos eso? Pues hay varias formas de hacerlo. Simplemente es cómo creamos una función matemática que me genere un peso para poder determinar qué valor le asigno entre una calificación mínima y una calificación máxima. Entonces puede ser que yo diga, bueno, en esa variable yo le voy a asignar la calificación, ¿sí? Con una relación lineal creciente, ¿cierto? Cuanto mayor es ese valor, entre 0 y 1. Si vale 1, quiere decir que le estaríamos asignando la calificación máxima. Pero si vale 0, le estaríamos asignando la calificación mínima. Y si vale un valor entre 0 y 1, pues la ecuación me va a decir cómo. ¿Cómo genero yo este valor? Ahora vamos a ver qué ecuaciones podemos usar para... Lo que sí sé es que va a variar entre 0 y 1. Ahora, pero puede ser que yo use otra función, ¿cierto? Esta función. Mire que ahí ya no es lineal, sino que de aquí básicamente al comienzo los valores bajos, ¿cierto? No va a haber mucha variación en los valores altos, donde vamos a tener una mayor variación aquí, más o menos en el centro. Entonces, ¿cómo será esa función para poder generar esa calificación de esa manera? O puede suceder lo contrario, que en vez de aumentar, ¿cierto? Disminuye el valor de K, como el caso, digamos, de la presión. Cuanto mayor es la presión, pues lógicamente lo que tenemos que asignar es un valor que me castigue eso de tal manera que si la presión es máxima dentro del conjunto que tengo allí, le asigne la mínima calificación, ¿cierto?
¿sí? O igual, esto es simplemente como para explicar qué racionalidad matemática usé para construir las ecuaciones que construí para proponerles a ustedes cuál es la manera como le vamos a asignar eso. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta eso de la asignación. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo ponderamos? ¿Qué peso relativo le vamos a dar a cada variable? Entonces, mire, qué peso relativo le estamos dando a cada una de las variables. Aquí simplemente lo que estoy presentando es que los he podido como agrupar. Este tiene que ver con factor económico, este tiene que ver con condiciones de la redacción, este tiene que ver con el desarrollo tecnológico, este tiene que ver con sus productos y desechos, este tiene que ver con la complejidad, perdón, este tiene que ver con la materia prima. Pero realmente las variables son estas. Simplemente es como un agrupamiento. ¿Sí? Y a cada una yo les tengo que dar un peso relativo. ¿Sí? Quiere decir que la suma de todo esto me tendría que dar 100 o me tendría que dar 1. Perdón, me tendría que dar 1 porque estos son fracciones entre 0 y 1. Muy bien. Y aquí entonces sería donde nosotros colocaríamos las calificaciones con las ecuaciones o los criterios que acabo de definir. ¿Cómo asignamos estos valores, estos pesos relativos? Escuchen. Eso primero. Pero antes de dar cuenta de la racionalidad que tenemos que usar para asignar esos pesos relativos, me quiero referir a algo y es con la definición de factores. Definición, allá se pide. Ustedes, ¿cómo definirán este deltaje de la ruta? ¿Cómo definen qué es deltaje de la ruta? ¿Cómo definen qué es rendimiento? Y eso es importante. ¿Sí? ¿Cómo definimos eso? ¿Sí? ¿A qué nos estamos nosotros refiriendo? ¿Cuáles son las características de esa variable? ¿Sí? Así definimos nosotros un factor o una variable. ¿Sí? ¿Cómo hacemos una definición de un concepto? Ya dijimos, bueno, yo creo que es en el curso de gestión tecnológica, cuando presentamos el concepto del concepto, que dijimos cómo definimos un concepto. Cuando nosotros queremos definir un concepto, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una declaración, hacemos un enunciado que informa de la naturaleza de ese concepto y las características esenciales. Si yo voy a definir una mesa, tengo que definir qué es una mesa, ¿cierto? Si voy a definir la temperatura, tengo que definir la temperatura qué es la presión, qué es la conversión. Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Sí? ¿Cómo definimos? ¿Sí? Esa proposición que expone con claridad las características esenciales de ese atributo, porque hace referencia a un atributo, a alguna característica. ¿Sí? Muy bien. Eso en relación con lo de la definición. Ahora, ¿cómo nosotros le asignamos el peso? Mira lo que voy a decir. ¿Cuál sería la racionalidad? Como nos interesa es cuáles serían, digamos, las utilidades netas de mi proceso, y nosotros pudiéramos construir una función de estas variables, o sea, que las utilidades son función, vamos a llamar esta variable Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, bueno, las que haya, ¿sí? Esas serían las variables de las cuales dependería la utilidad. Sería esa función con la cual cuantificaría yo las utilidades, es una fórmula que me permite, conociendo el valor de la variable, ¿cierto? Con ello, entonces, ¿cuánto contribuiría en las utilidades? ¿Sí? Esa forma de esa función puede ser una función lineal, pues una función cuadrática o cualquier otra arquitectura funcional. No nos importa la forma funcional. Lo que estaría diciendo es, imaginemos que existe una función. Mire cómo podría yo definir el peso relativo. El peso relativo. El peso relativo estaría entonces relacionado con la derivada parcial de las utilidades con respecto a esa variable. Esa derivada parcial, evaluada en un punto, si es un valor muy grande, quiere decir que contribuye de manera efectiva, afecta de manera significativa. ¿Sí? Si es positivo, pues lógicamente lo aumenta. Pero si es negativo, lo que hace es que me castiga las utilidades. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial, la relación entre la derivada parcial de dos de esas variables me daría cuál pesa más, ¿cierto? ¿Cuál tiene más importancia? Entonces, comparando, digamos, esas derivadas,
yo podría distribuir cuál es el peso relativo que tendrían cada una de esas derivadas en mi función de utilidad. ¿Cuál es el efecto que tiene? ¿Cierto? Esa sería la lógica que habría detrás de. ¿Ok? Y aquí aparecen entonces las ecuaciones que ustedes deben usar para poder cuantificar las calificaciones. ¿Sí? Si es conveniente que se elija una escala, y aquí yo digo, bueno, uno podría usar una escala entre 0 y 1, entre 0 y 5, entre 0 y 10 o entre 0 y 100. Aquí vamos a usar esta escala. No les voy a dar, digamos, como la libertad de que elijan cualquiera de estas, ¿sí? Para tener unos informes homogéneos. Todos van a elegir una escala entre 0 y 100 para este valor de la calificación que le van a asignar a cada uno de los criterios o factores que se van a usar para la selección. Eso por un lado. Pero también para que los valores extremos no afecten mucho la calificación, ¿sí? Vamos a elegir como valor mínimo, se le va a asignar 10 y como valor máximo 90. Eso es simplemente, podríamos asignarle 0 y 100, que serían justamente los límites del intervalo. Pero no, para que no pesen, esto no pese mucho en el valor de la calificación, el valor mínimo que le vamos a asignar va a ser 10 y el valor máximo 90. Entonces, observen ustedes que aquí, ¿cómo calificamos? La conversión o el rendimiento. Es aplicable para los dos. ¿Cómo le asignamos una calificación a una ruta? Primero, yo tendría que, dentro de ese conjunto de alternativas, decir cuál es la ruta que tiene, digamos, la conversión mínima. Es esta. Entonces, ese es el valor mínimo que voy a usar aquí. Y dentro de esas rutas que tengo ahí, ¿cuál es la que tiene el valor máximo? Bueno, esa que tiene el valor máximo de conversión es el valor que yo voy a usar aquí. Y ya con esta ecuación, ya yo puedo asignarle la calificación a la ruta. Entonces, ese sería, ¿sí?, el valor de la conversión de la ruta. Voy a calificar la que tiene máxima conversión. Entonces me quedaría aquí B máximo menos B mínimo sobre B máximo menos B mínimo. Esto me daría 1 multiplicado por esto, me daría B máximo menos B mínimo más B mínimo. Quiere decir que le estaría asignando la máxima calificación. Por supuesto que es la ruta que tiene la máxima conversión. Entonces, cuando vaya a calificar la ruta que tenga la mínima conversión, pues a esa le tengo que asignar la calificación mínima. Vamos a ver si la ecuación nos lo da. A la ruta que tiene la conversión mínima, entonces, este valor vale B mínimo. Y B mínimo menos B mínimo da 0. O sea que esto va a 0 y le estaría asignando la calificación mínima. Cualquier ruta que tenga una conversión entre la mínima y la máxima, de esta manera le doy la calificación. Y esa misma ecuación la aplicamos para el rendimiento. De hecho, mayor rendimiento, mayor calificación. Mínimo rendimiento, mínima calificación. Pero para cada variable yo tengo que saber cuál es el B mínimo y cuál es el B máximo para poder hacer uso. Para el caso de la presión, igual, entonces tengo, ¿sí?, si las presiones son mayores a la atmosférica, uso una ecuación. Si son menores a la atmosférica, uso otra. Y entonces igual, para el caso de mayores a la atmosférica, P máxima, entonces ¿cuál es la presión máxima? De esas que tienen presión por encima de la atmosférica. Y esta es la presión, oiga, la presión ambiental del sitio donde está mi planta. ¿Sí? Ojo con eso. Igual, la misma lógica. Mire, que aquella ruta que tenga la presión más alta, pues lógicamente se le tengo que asignar una calificación 0. Entonces, la presión máxima. Hay una ruta que tiene la presión no, máxima. hermano, uno no me da clase, real. ¿Cómo? ¿Perdón? Escuché por allá una voz de alguien. Juan Miguel, se encendió el micrófono. Se encendió. Perdón. Estoy escuchando. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? No, profe, accidental. Juan Miguel se le prendió el micrófono, creo. Bueno, ok. Observen ustedes. Hay una ruta que es la que tiene la presión máxima. ¿Sí? Entonces, a esa ruta yo le estaría asignando, digamos, ¿qué calificación? Aquí me daría P máxima menos P ambiental. Esto me daría 0. Le estaría asignando la calificación mínima. Y a la que tiene, digamos, presión ambiental. Tiene presión ambiental esa ruta. Entonces, esto me daría aquí 0
y a esa le estaría asignando la máxima calificación. En el caso en que sean presiones menores a la atmosférica, están al vacío, pues entonces la ecuación sería, ¿cierto? Similar. Similar no, tiene un cambio, ¿ok? Lo mismo con la temperatura. Mire que para asignarle calificación a una ruta en relación con la temperatura, la ecuación es similar con la presión. Aquella ruta que tenga la máxima temperatura, yo le voy a asignar la mínima calificación. Y aquella temperatura que tenga la menor temperatura, ¿cierto? Si es la temperatura ambiental, entonces le va a asignar la máxima calificación. Y esta otra, digamos, menores a la atmosférica, en el caso de la temperatura, de manera similar. Mire, lo mismo para el caso de la entalpía. Voy a asignar calificación respecto a la variable de entalpía de la ruta. Entonces tengo tres posibilidades. Todas las rutas son exotérmicas. O sea, el delta H es menor que 0, negativo. Entonces, esta será la ecuación. Entonces, tengo que ir a mirar cuál es aquella cuyo valor absoluto es máximo y aquella cuyo valor absoluto es mínimo. Porque son negativas, pero estamos usando valor absoluto. Y esta ecuación, con esa le asignamos la calificación, ¿cierto? Reacciones exotérmicas. ¿Sí? Mire que aquella que tenga la mayor calor, pues entonces esto me daría máximo, esto me daría 1, le estaré asignando la máxima calificación. Y la que tenga la mínima, le estaré asignando la calificación mínima. Ahora, rutas con solo reacciones endotérmicas, es al contrario. Aquellas que tengan un calor, aquí es delta H0. Aquellas que tengan un calor muy grande, ¿cierto? Positivo, a esa la castigaré, ¿cierto? Porque eso me va a afectar los costos. Entonces, delta H máximo aquí, esto me daría 1 y le estaría asignando la calificación mínima. Pero si tengo reacciones tanto endotérmicas como exotérmicas, la ecuación que tengo que usar es esta. Y tengo que buscar cuál es la que tiene el mínimo valor y ahí tengo que hacer uso del concepto matemático de cuál valor es menor entre un valor negativo y un valor positivo para poder saber cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Y eso es matemática, ¿cierto? Y lo mismo para el caso de la asignación de la calificación con reacciones que son espontáneas, reacciones que son no espontáneas, y ahí aparece el criterio para poder decidir cuál es ese valor, sería en Joule por kilomol, ¿cierto? La ecuación que nosotros tenemos que elegir, si son reacciones espontáneas, no espontáneas, o tengo tanto reacciones espontáneas como no espontáneas. Esta podría ser otra forma de asignarle calificaciones, ¿cierto? A las rutas. Pero yo les recomiendo más bien que usen las ecuaciones que les he propuesto, ¿cierto? Las ecuaciones que les he propuesto. Estos serían otros criterios. Ya se les asignaría un valor 20, 40, 60, 80, 100, dependiendo de cuál es el valor. Pero les digo que para nuestro ejercicio vamos a usar las ecuaciones y no estos criterios que aparecen ahí. Y lo mismo para el caso de la delta G, lo que mencionaba ya, de dónde salían ese valor de 40, decíamos kilojoule por mol. Esa es la escala que aparece. También podían, digamos, haberse asignado unas escalas distintas, pero recomiendo más bien que usen las ecuaciones que le acabé de presentar. ¿Sí? En esta, digamos, nosotros tenemos como una muestra de cómo calcularíamos el delta H de la ruta, mire, con base en los valores que tengamos de estas moles que se generan, que se tiene el producto, ¿cierto? Los valores que nosotros tenemos allí. Perdón, aquí son las selectividades, con las selectividades tipo X, porque tenemos cloro que está participando. ¿Sí? Ahí se ve cómo el valor de esta, delta H de esta, lo multiplicamos por 0.496, el valor de esta, por 0.496, el valor de esta, por 0.0189. Pero si usamos la selectividad, pues tendríamos que usar otra ecuación. ¿Okay? Muy bien. Para esta otra reacción, igual mire que como aquí no usamos selectividad tipo X, sino la S, entonces la ecuación que estaríamos usando para el delta H a la ruta usaría las selectividades. Y los delta H, ¿cierto? De la reacción 1 por cada mol de CH4. Muy bien. Una vez ya nosotros tengamos los cálculos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a colocar? Pues para cada ruta vamos a colocar los valores de esas calificaciones. Y a partir de esos valores de esas calificaciones, entonces nosotros
ya podríamos hacer la selección. Observen, aquí tengo una muestra. Hubo una ruta en donde la calificación entre 0 y 100 se le asignó 75. Para el valor agregado, el delta G se le va al valor 30. Para el delta H, la ruta 2877, obtenido con las ecuaciones, la selectividad 8743, conversión, mire que no hay ningún valor por encima de 90. Esta era la que tenía la mayor conversión, por eso tiene el valor de 90. Y lo mismo esta era la que era más favorable desde el punto de vista de madurez, por eso tiene la calificación de 90. Mientras que aquí, en esto que tiene que ver con subproductos, desecho, inflamabilidad y toxicidad, por ejemplo, a esta, por lo que tiene que ver con inflamabilidad, se le está asignando la calificación mínima. Quiere decir que las sustancias que están manejando allí son muy inflamables, lo mismo también muy tóxicas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez tengamos estas calificaciones, si nosotros multiplicamos por el factor, pues vamos a obtener que la calificación total va a ser 6843. Yo no estoy sumando estos valores, lo que estoy sumando es el valor ponderado. Y aquí